y Mara Sedini. Bien, y vamos a presentar a nuestro invitado en este jueves de economía. Está con nosotros Arturo Claro, economista de Econsulker. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. Hola, José Francisco, la Mara, siempre un gusto estar acá, así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por... Bienvenido por a Llegalo Ahora. Oye, Arturo, partamos con los temas económicos que están pasando al otro lado de la cordillera, porque la inflación en Argentina durante el mes de abril volvió a un solo dígito mensual, fue de 8,8%. Vienen a la baja estos números y sobre todo han puesto como a prueba al gobierno que entró hace tan solo 5 meses de Javier Milei. ¿Cómo ves tú esa situación? Es verdad, las cifras van mejorando, igual siempre una nota, todavía queda mucho. Recordemos que en Chile la inflación anual es como el 4% en un año y en Argentina siguen con 8,8% en solo un mes. Entonces todavía queda mucho trabajo, ¿verdad? Pero hagamos como una recapitulación de dónde partió el gobierno de Milei, qué fue la herencia que recibió y hacia dónde está yendo. Recordemos que el 2023 la inflación terminó a una cifra mensual anualizada, es decir, que lo que hubiese pasado si se repetía ese dato de 1.400%. O sea, es decir, iba en camino a una hiperinflación y eso iba empeorando. Luego de que el gobierno ya llevaba prácticamente el 2010, es decir, 14 años, gastando más de lo que tenían. Entonces gastaban más, acumulaban deuda, la deuda pasó de un 40% del PIB, que es más o menos lo que nosotros tenemos ahora, a un 180% del PIB, mucho más. Es decir, imagínate que el 40% de deuda en todos tus ingresos anuales. Claro. ¿Y eso cómo lo financiaba al final? Porque ya nadie le prestaba plata a su propio Banco Central, imprimiendo dinero. Entonces hizo que se disparase la cantidad de dinero en la economía argentina sin que aumentase la producción. Y al final eso es la inflación que tenían de 1.400%, ¿verdad? Con el dólar disparándose, estaban entrando a una espiral que pasó de 200 a 1.200 en 4 meses. O sea, estaban entrando a una espiral que iba a ser sin retorno hiperinflacionario. Y recuerdas ahí que ahí también lo conversamos en el programa, más o menos en noviembre, diciembre, de qué era lo que tenía que hacer Milei para tratar de enfrentar este problema. Claro. Y era lo que habían hecho más o menos los países post Primera Guerra Mundial, que después de todo ese caos que tenían, que al final se reducía en disminuir el déficit fiscal, para que así el Banco Central no tuviese que imprimir más plata para financiarlo. Y básicamente eso es lo que ha hecho muchas más cosas, ¿verdad? Pero en términos simples, contrajo muy fuerte el gasto fiscal, disminuyó los salarios públicos en términos reales, disminuyó las transferencias corrientes a las provincias, porque recordemos que es federal, entonces claro, había mucha plata que seguía a las provincias, que tenían poco control de cómo se gastaba, y también disminuyó mucho el gasto de obra pública, que también los grandes críticos del gasto fiscal decían que era una gran fuente de corrupción, que a diferencia en Chile, que acá nosotros licitamos las obras más a privado, allá lo ejecutaba casi todo el gasto público. Y con eso logró, ya lleva, de hecho ahora el ministro Caputo acaba de anunciar el 4º mes consecutivo de superávit, algo que no pasaba desde el 2009, y con eso ya estamos viendo que la inflación pasó de un 1.400 anualizada en el mes, ahora ya va a 211. Todavía queda mucho por delante, ¿verdad? Pero ya están viendo los primeros pasos en la dirección correcta. Arturo, una de las cosas que el gobierno ha destacado más es la disminución del riesgo país. ¿Qué implica para una economía que está tan crítica como venía, o está todavía, pero viene Argentina? ¿Qué implica la reducción del riesgo país, sobre todo a nivel de crédito? Muy buena pregunta. Argentina tenía los niveles de riesgo país disparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno tenía un déficit y una deuda que se iba acumulando, entonces en teoría nadie le creía que iba a pagar la deuda y eso te aumenta el riesgo país. Nadie le quiere prestar a Argentina, nadie le quiere prestar a los argentinos en todo el mundo. ¿Qué significa eso en términos de crédito? Que las empresas no pueden acceder a financiamiento barato para emprender, para ejecutar nuevos proyectos, nueva obra pública. También eso a nivel empresa, entonces eso al final se reduce en menos actividad, menos empleo, y por eso la Argentina lleva estancada desde el 2010 al 2024. El PIB lo único que ha hecho es caer. Cayó un 10%, mientras que la economía del país emergente ha aumentado. Eso a nivel empresa, menos empleo, menos actividad. También para la familia. Dado que no le prestan plata a los argentinos, no hay mercado del crédito en Argentina, entonces prácticamente no existían los créditos hipotecarios. No puedo hacer yo financiamiento ni para comprarme un auto, ni para comprarme una casa,
o a tasas altísimas que son impagables. Interesante eso, porque la gente cree que cuando uno habla del riesgo país, en el fondo se refiere única y exclusivamente a lo que puede acceder el Estado, pero finalmente esto también perjudica a tanto empresas como emprendedores o al ciudadano común y corriente argentina. Efectivamente, sí. También al Estado, no, por supuesto. Claro, pero porque le prestan carísimo, entonces eso hace que entre más espiral de deuda y más intereses, y después eso en algún momento hay que pagarlo. Pero efectivamente, claro. Y ahora se están viendo que los créditos hipotecarios están volviendo. Claro. El riesgo país ha caído un 50%, prácticamente la mitad. La tendencia sigue a la baja, todavía queda. Sigue un riesgo país mucho más alto que el chileno, mucho más alto que el promedio latinoamericano. Pero ya están viendo que los bancos comerciales en Argentina están ofreciendo crédito hipotecario. Pero de nuevo, todavía queda mucho por delante. El ajuste está en marcha, ha tenido también un costo económico, porque años de desequilibrio no se solucionan de un día para otro, pero parece que ya la economía la actividad real tocó un poco fondo, está creciendo en el margen, así que hay que ver cuál es el desarrollo de los próximos meses, pero por lo menos los economistas en la expectativa económica están confiados. Y ahí, Arturo, una pregunta a propósito, vuelvo a la inflación, porque hemos pasado de números astronómicos a cifras ya más manejables, este 8,8% de inflación en un mes. Manejable, digo, porque ya es como legible, no significa claro que sea bueno en un país. Pero si uno pudiera hacer una especie de comparación en relación a cuánto se demoró el gobierno de Milei de pasar en los índices de inflación que estaban a este 8,8%, versus lo que tiene que pasar para que llegue a un nivel de inflación normal en un país, como por ejemplo la meta chilena que tenemos de 4% anual. ¿Esto es un trabajo mucho más largo o podemos ver un avance vertiginoso como el que hemos visto hasta ahora? Mira, una buena pregunta. Es verdad que hay consenso que es más fácil bajar del 1000% al 100% que después la última milla, que es lo que dicen. Claro. Todavía los argentinos igual no están en la última milla. Es como cuando uno se pone a dieta. Pues los primeros kilos son más fáciles y después cuesta más. Para ponerlo en palabras cotidianas, que la gente entienda. No sé a qué te refieres. Pero sí, es muy buena analogía, porque efectivamente es así. Cuando uno tiene una emisión monetaria descontrolada, ya simplemente terminar con la emisión de billetes para financiar este déficit, eso ya te produce un cambio más radical que estabiliza el peso, que es lo que hacen en Argentina, que deja de subir descontroladamente, y eso ajusta también a que la gente deje de esperar tanto subida de precio. Pero ahora pasamos, ¿verdad?, de este 25% en diciembre a un 8,8%. Los economistas esperan que la desaceleración sea un poco más lenta. Ya diciembre esperan un 5,5%, pero ojo que ha sorprendido a la baja ya en los últimos 4 meses consistentemente lo que esperan los economistas, así que claro, puede ser que nos encontremos con sorpresas. Pero todavía es verdad que los desequilibrios en la economía argentina son tan grandes. Nosotros acá estamos hablando del panorama macro, que era lo más global, ¿verdad? Pero también tienen todavía muchos problemas más micro, por ejemplo, para poner un ejemplo más, pero que en la aerolínea, en los vuelos nacionales solamente puede operar Aerolínea Argentina. Eso es un problema no allá de cuánto el déficit fiscal, sino que es verdad de organización industrial. Y solucionar todo ese tipo de cosas va a ayudar a que eventualmente haya más competencia, haya mejor ajuste de precio, y ya se espera que a finales de 2025 podamos ver un nivel de precio más normalizado. No va a ser el 2024, quizás sea a finales del 2025, puede que se aplace un poco, pero bueno, es un gran logro, sin lugar a dudas, pasar de un 1400% a este lugar más estable. Oye, ¿y cómo le pega a la economía de la mayoría de las personas? Sabíamos que era un país que en el fondo el Estado financiaba a mucha gente a costa, por supuesto, de los impuestos de la otra mitad, y se han ido como cortando paulatinamente ciertos programas sociales que han ido como permitiendo reducir el gasto, incentivando también el trabajo, porque había mucha gente que dependía del Estado, tanto trabajadores como por parte de subsidios. ¿Cómo ha ido este shock de ir en el fondo cerrando algunas organizaciones y en el fondo dejando de gastar en sueldos y en ciertos programas? ¿Cómo ves tú que en el mediano o largo plazo va a influir en el crecimiento económico tal vez o en profundos problemas de pobreza también o desempleo? Es muy buena pregunta. Mira, en el corto plazo el ajuste está siendo duro. Eso se ve en las cifras. La actividad económica, por ejemplo, en el IMASEC que nosotros vemos en Chile,
en Argentina se ha contraído muchísimo. Los salarios reales se han contraído, pero esto es parte, como tú dices, de que una dirección, un gasto público que está direccionado a la actividad económica se está contrayendo, entonces es un ajuste necesario. Y lo sorprendente es que, por el momento, por lo menos, la gente considera que este ajuste era necesario porque al parecer la popularidad de Milei se está manteniendo. Y por un lado, es verdad, está cayendo harto el gasto de las transferencias, pero se disminuyó el impuesto que más estaba afectando a los argentinos, que era el impuesto inflacionario. Entonces la gente igual, eso lo valoriza, ya ve que a medida que la inflación se controla, el Estado no se queda con eso que se le llama en la economía el impuesto inflacionario. Y por el momento, a pesar de que el ajuste real de economía que se está viendo, cayó la construcción, cayeron las ventas, cayó el empleo, cayeron los salarios reales, igual de nuevo parece que llegaron a un punto final y ahora en los últimos datos están aumentando un poco. Eso está sucediendo. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Todo apunta, y es lo que ha pasado en experiencias anteriores, lo que pasó en Chile, lo que pasó en los países post Primera Guerra Mundial cuando solucionaban los problemas inflacionarios, de que luego de esta solución de los grandes desequilibrios macroeconómicos se vuelve a crecer. Y volver a crecer significa volver a generar empleo, volver a generar empresas, actividad económica, mejorar los salarios. Y eso también es lo que proyecta el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, viendo ahora el panorama de Argentina. Proyecta una contracción este año, fuerte, parte del ajuste, pero ya volver a crecer el 2025, volver a crecer el 2024, y ojalá Argentina es un país que se quedó atrás en términos de desarrollo. Como les comentaba antes, en 10 años, nosotros nos quejamos en Chile de que los últimos 10 años hemos crecido poco, pero al menos hemos crecido poco, hemos crecido el 2%, algo mediocre para nuestro país, pero Argentina no ha crecido, incluso el PIB per cápita lleva 10 años cayéndose. Entonces, la pobreza aumentando al 40%. Entonces, ya lo que se espera después de este ajuste es que se vuelva a generar, vuelvan a los mercados internacionales, vuelva la inversión extranjera, y ahí todo apunta a que Argentina debiese repuntar. Más cercano al 2025, pero hacia allá va. Yeah. Oye, Arturo, y a propósito de una declaración que da el vocero de gobierno, Manuel Adorni, que fue una frase más o menos compleja, le preguntaron, porque él dijo que algunos productos, especialmente alimenticios, estaban enfrentando una deflación. ¿Qué tan cerca está Argentina de ese escenario? O cuando los países se estabilizan, ¿esto tiende a quedarse más o menos en la nueva nominación de las monedas? ¿O puede haber eventualmente un efecto deflacionario? ¿Y cuáles serían sus consecuencias, por ejemplo? Bueno, en teoría, si es que se les pasa la mano con el ajuste, podrían entrar a un escenario deflacionario, pero que todavía estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Están con 8% mensual. Claro. Japón tuvo un problema deflacionario que es cuando la población en Japón está envejeciendo, no crece, nadie consume, entonces tratan de inyectarle plata como loco a la economía, porque si es que yo, por ejemplo, soy consumidor y quiero comprar un auto y yo sé que el auto va a bajar de precio, no lo compro. Llego el próximo mes, tampoco lo compro, entonces eso genera un estancamiento. Argentina está muy lejos todavía de ese problema. Lo que está pasando es que hay ajuste de precios relativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los alimentos venían subiendo mucho porque el tipo de cambio se había disparado, ¿verdad? Claro. Sobre todo al final del gobierno anterior, al final del año anterior. Mientras que, por ejemplo, los precios de transporte, los precios de servicios que estaban congelados, de energía, no se movían. Entonces, ahora lo que está pasando, están descongelando un poco esos precios, y los ajustes de precios relativos, que son por ejemplo, alimentos, están un poco yéndose a la baja. Ajustando ese sobre, porque el dólar, acuérdate, el dólar blue llegó a 1.200, ahora está en 1.000. Entonces, a medida que se ajusta todo eso, algunos precios relativos están volviendo a sus niveles más normales. Pero una vez que ya llegamos a este equilibrio, de ese momento, al igual que Chile, ¿verdad? Al igual que Perú, al igual que países que están con la inflación más normalizada, en torno al 3, 4%, y eso es lo que se espera. Uh-huh. Oye, desde la perspectiva de las señales, porque al final mucho tiene que ver las relaciones internacionales y de comercio internacional, se basa mucho en la perspectiva que hay sobre los países. Hablamos del tema del riesgo país, pero también Javier Milei ha estado planteado como un nuevo referente a nivel internacional. Se han destacado sus políticas por economistas en todo el mundo, ha salido en importantes revistas. ¿Cómo son esas señales para, en el fondo, el mundo económico general, en términos sobre todo de inversión en Argentina? Bueno, esa es una gran tarea que tiene que hacer Argentina, porque lamentablemente su track record de los últimos años
de que ha defaulteado la deuda, ha expropiado empresas que había anteriormente privatizado. Claro. Y en fin, o sea, ha roto acuerdos unilateralmente con el mercado internacional. Tiene que volver a recuperar esa confianza. Javier Milei está en esa línea, está con una visión mucho más globalizada que los gobiernos anteriores, de integrarse en los mercados internacionales. Como hablamos hace poco, eso ya ayuda a acceder a financiamiento de empresas. Pero bueno, de ahí hay que ver, a los mercados todavía le cuesta creer en que Argentina va a poder lograr integrarse como esperarían. Pero ya, por ejemplo, ahí ayuda mucho que el FMI alabe las políticas de gobierno. Pero bueno, esto yo creo que esto ya es una carrera de largo aliento, ¿verdad? Tienen que ser por lo menos un par de años de que se consoliden estas políticas para que un inversionista extranjero diga eventualmente, ya de verdad, yo me la juego, vuelvo a poner 1.000 lucas. Pero igual, a pesar de todo eso, eso es para grandes flujos, pero igual a pesar de eso ya las empresas argentinas están más valorizadas. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que el índice de acciones de Argentina con respecto a hace un año ha aumentado un 60%. Eso es decir que los inversionistas ya, con todo este cambio cultural, regulatorio que está viendo, ya le asignan más valor a las empresas argentinas de lo que le asignaban antes. Esto igual, en el fondo, pero tiene es un susto a que sea solo un periodo y que después vuelva un gobierno que tome las mismas medidas que tomaba el kirchnerismo, el peronismo, de, como decís tú, expropiaciones y otros temas. Entonces, también es importante entender que finalmente estas rotaciones políticas con este tipo de señales todavía no son formas de asegurar inversión extranjera. Efectivamente, es una carrera más de largo aliento. Yeah. Si uno ve la historia argentina, además, para cerrarse, Argentina varias veces ha logrado controlar la inflación. Por ejemplo, con Carlos Menem en los 90, se logró controlar la inflación, se logró un poco reactivar la economía, liberalizarla, pero después, de nuevo, llegaron otras políticas más estatales. Entonces, ha ido tropezándose, cayéndose, tropezándose. Ahora la esperanza es que se consolide esta nueva política. Pero bueno, ahora qué es lo que pasa, ¿verdad? Bien, Arturo Claro, economista de Consulte, queremos agradecer por habernos aclarado el panorama económico al otro lado de la cordillera. Vamos a hablar sobre Chile en algún momento, así que te agradecemos por haber venido a Llegó la Hora. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y vamos a seguir analizando la actualidad en nuestro país. Ya volvemos.